Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este video podcast de libros y más, donde en el día de hoy nos convoca la historia de Chile, uno de los próceres más comentados y más populares, podríamos decir, de la independencia de Chile, un trágico final, pero para eso nos acompaña Soledad Reyes del Villar, historiadora y escritora. Soledad, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Oye, aún tenemos Patria, libro que ya se encuentra disponible en las librerías nacionales y que relata la vida, entre comillas, ¿no?, de Manuel Rodríguez, la incidencia en la historia de Chile. Cuéntanos un poquito de dónde nace la idea de escribir sobre Manuel Rodríguez y el relato en sí. Bueno, la verdad que este libro es una segunda edición de otro hecho hace 6 años. Y ahí, con ese libro yo me di cuenta que la gente, hay una curiosidad por saber de Manuel Rodríguez que sigue vigente. Y ahora esto lo acabamos de sacar, está desde abril en librerías, pero no es solo Manuel Rodríguez, sino que es como el contexto más amplio. Claro. Habla mucho también de los que pasaron a la historia como los culpables de la muerte de Manuel Rodríguez, que es San Martín, O'Higgins, todo lo que es la logia Lautaro. Y eso está incluido en este como un contexto mucho más amplio que el anterior. Y lo peor de todo es que el libro no resuelve la gran incógnita que es quién mató a Manuel Rodríguez. ¿Qué ha inspirado canciones? Claro. Teleseries, todo. Acá en el mismo canal tuvimos una serie sobre próceres de la patria. A mí me llamó la atención también que, si bien es cierto, en lo que conocemos, más de algunos tenemos en la casa, en las historias de Chile, los tomos gruesos, se habla, grueso modo, de Manuel Rodríguez, que fue un guerrillero. Se cree también, o está lo desvirtuado del relato, que Manuel Rodríguez sale de la clase obrera. Sin embargo, era amigo desde los 9 años de los Carrera. Su padre tenía un cargo importante, más bien era de la clase alta, pero no tan acaudalada, ¿verdad? Tal cual, eso es, o sea, ahí hay dos mitos, veo yo. Uno ese que venga de la... Él era, vivía, ¿sabes dónde vivía la familia Manuel Rodríguez? Donde vivía está el Banco Central. Ya. Ahí en el centro y al frente vivían los Carreras, estudiaron en el colegio Carolino, que era caro, que era para los niños de clase alta de la época. Él quería ser abogado. Ahí sí no pudo porque había que pagar una suma como para doctorarse, claro. y era como lo que su papá ganaba en un año. Y tenía más hermanos. Sí, pero su mamá también tenía una herencia, o sea, no era... Y una persona súper culta, súper lectora. También es injusta, yo encuentro esa fama como de este guerrillero impetuoso que era como una especie como de apéndice de carrera. Claro. No es el relato en sí, de hecho por eso creo que también es lo que me atrapó en la lectura de este libro, porque sí, también leemos los libros de los autores, de hecho es la base de lo que estamos acá, que en el libro uno puede entender la vida de Manuel Rodríguez, pero también de por qué, por ejemplo, Manuel Rodríguez no hubiese sido tan vistoso sin un Bernardo O'Higgins, o por qué Bernardo O'Higgins no hubiese sido tan vistoso sin un Manuel Rodríguez, o más aún, por qué San Martín no hubiese sido tan exitoso en Chile sin un Manuel Rodríguez, ¿no? Claro, pues yo difiero ahí de algunos historiadores que dicen, no, Manuel Rodríguez fue como casi que un mito y no... O sea, es innegable hoy día lo que él hizo cuando San Martín estaba preparando este ejército, claro, en Mendoza para cruzar a Chile. Toda la ayuda de Manuel Rodríguez con estas montoneras, bueno, y de ahí también viene esa fama de este guerrillero misterioso que nadie lo podía atrapar, que nadie sabía dónde estaba, que se disfrazaba, que se escabullía todo el tiempo. Y ahí lo que yo digo, bueno, pero lo que sí es real es que el gobernador español de ese momento, Casimiro Marcó del Pont, o sea, él publicaba bandos, que se llamaban en esa época, claro, ofreciendo 1 millón de pesos por la cabeza de Manuel Rodríguez. Unos amigos economistas me ayudaron a calcular que eso es como 22 millones de pesos hoy día. De la actualidad. Sí. De hecho, una de las apreciaciones que se tiene también de Manuel Rodríguez, que era alguien que corría por bandera propia, pero sin embargo también en tu relato, y que está respaldado por archivos, que eso también encuentro que tiene un valor bastante importante, y como historiadora obviamente tú se lo das, que en la historia quizás mucha gente no lo puede entender o no lo pueda saber como tal, que hay muchos bandos, los higuinistas, los carreristas, y cada uno tiene su tendencia ahí, pero que esté apoyado por registros históricos también es importante para nutrir el libro. ¿Cómo lo viste ahí? Sí. ¿Cómo se llevó a cabo esa investigación? Claro, ahí yo leo de todo, y de los dos bandos, o sea, dos bandos, historiadores y higuinistas, y que es como no hay términos medios, pues, o sea, claro, hay historia... ese es el punto. Sí, pues los historiadores del siglo XIX, o es carrerista o es higuinista, no hay un...
Y lo que yo planteo en este libro, que además es muy, muy triste, yo encuentro que todos querían lo mismo, Sí. y todos terminaron pésimos. O sea, para qué decir los Carreras, los 3 fusilados, bueno, Manuel Rodríguez, pero el mismo Higgins terminó exiliado en Lima, Sí. nunca más en Perú. San Martín también terminó exiliado, viviendo en Europa, nunca volvió. Los dos murieron fuera de sus países y lo trajeron a sus respectivos países mucho tiempo después. O sea, nadie terminó bien en esta historia. Casi una Es como- tragedia griega con la historia de los próceres. Totalmente, o sea, y lo que yo planteo, o sea, lo que le pasa a Manuel Rodríguez, que él quedó atrapado en esta rivalidad entre O'Higgins y Carrera. O sea, San Martín, que era a la par ahí con O'Higgins en Mendoza, él se dio cuenta de lo valioso que era Manuel Rodríguez, pero dijo, acá va a quedar la escoba, que Claro. O'Higgins no puede saber que estoy apoyando al amigo íntimo de los Carreras. De hecho, hasta Y lo hizo escondido. Exactamente. Hizo todo un show que lo exiliaba a San Luis con escolta incluida y todo, y en verdad lo estaba mandando de vuelta a Chile. Y es que heavy también como la historia de Chile terminaron mal todos sus próceres, como tú bien lo decías. Lucharon para instalar un Estado, porque así se leen Claro. sus cartas, querían un Estado chileno lejos de el dominio español, y cuando lo logran, no sale bien para ellos. ¿No? Si piensa que a Manuel Rodríguez lo mataron un 26 de mayo, cuando ya habíamos ganado la batalla de Maipú. O sea, Exacto. ya no quedaban realistas en el país y todo. Hay una orden ahí que se decretó así oficialmente que su presencia era incompatible con el mantenimiento del orden y de lo que se quería construir en el fondo. Pero no, él murió sin entender este resquemor cuando ya habían matado a 2 de los hermanos Carrera. Y sin ver la patria nueva por la que tanto luchó. Sí, pues, sí, es súper triste. Y es apasionante Sí. también leer en cómo, que tampoco se sabe mucho, que es una, yo ves que hablo de libros de historia, lo digo, tenemos poco conocimiento sobre lo nuestro. Porque tú bien lo decías, se decía que era casi como un asistente de carrera, pero tuvo distanciamientos importantes, peleas importantes con Sí, Carrera pues, por hay- la manera sí. de ver y desarrollar el tema estratégico, militar, político y social. Claro, y ahí estuvo, una vez que estuvo en desacuerdo, y no solo Manuel, sino que sus hermanos, Carlos Claro. y Ambrosio, Carrera cuando ya gobernaba, decretó que los iba a exiliar a Juan Fernández, se metió el papá de los Rodríguez, no, sí fue como, y hoy día se ve, claro, fue como un acto de Carrera, en verdad, para demostrar quién mandaba. Oye, perdón, que bueno que lo tocaste, porque yo cuando, de hecho, yo digo que me gusta harto la historia de Chile, la leo y todo, pero no tenía idea, o no recordaba, y digo, creo que nadie me lo enseñó, que Juan Fernández, la isla que hoy en día a todos les gusta, un gran panorama turístico, era una isla donde se Sí. castigaba, casi una isla Era un presidio, cárcel, como sí. ¿no? Por ejemplo, el papá de los Carreras tuvo 2 años y medio casi exiliado, y muchos los llevaban en un bote. Bueno, ya hay un hombre que estuvo exiliado en Juan Fernández, que se llama Juan Egaña, que él después escribió un libro que se llama El chileno consolado en los presidios, y cuenta con detalle, pero todo cómo dormían arriba de charcos de agua, bueno, llenos de ratones, muertos de hambre. Aislado, Y era por sobre todo. Claro, que el virrey en ese momento, Abascal, instauró Juan Fernández como un lugar de exilio, igual que otra isla que aparece mucho, se fue exiliado, la isla Martín García. Oh, mira ahí. Sepa Dios dónde está. Claro. Por Buenos Aires. No, sí, es increíble la historia. También es súper cruel, por ejemplo, como no podían encontrar a los Carrera cuando Claro. ya gobernaban, cómo fueron con el papá, con don Ignacio de la Carrera, que era, no sé, dicen tenía 70 años, que en esa época era como ya un Longevísimo. fósil, o sea, como Un fósil. un fósil. Y todo le embargaron, todo le obligaron a pagar deudas de José Miguel con intereses, lo persiguieron El fusilamiento y también. el fusilamiento, y eso, yo ese documento lo vi con mis propios ojos porque fui a la casa de una descendiente de los Carrera, ¿Ya? que hoy día dirige el Instituto José Miguel Carrera, y ella tenía en el living de su casa enmarcado el documento que le manda O'Higgins al papá de Carrera cobrándole por el fusilamiento de su hijo en Mendoza. Y dice que es como que se rige una ley española vigente. Sí, claro. Y le pasa la cuenta del fusilamiento de Luis y Juan José Carrera. Ay, terrible la Sí, no, historia, terrible. el desenlace. Bueno, y también, volviendo a Manuel Rodríguez, el guerrillero, que también se explica o se ahonda o se trata de mencionar también los úsares de la muerte. Sí, De que siempre tenemos como, de hecho está la ilustración del libro, claro. con la calavera negra, perdón, con la calavera blanca, con el fondo negro, y que los trajes
según lo que leí, no se lograron hacer por No, falta de pues, tela. se hicieron ¿Cómo fue unas eso? banderas nomás, ¿Ya? claro. Todos esos trajes que nos han mostrado como de mentira. no se pudieron hacer, pero sí unas banderas, claro, y con ese el simbolismo de eso es como damos la vida antes que volver a caer en manos españolas. Eso es lo que se... Y él, claro, ahí y lo hizo Santiago, bueno, y en San Fernando también, y liberó carreristas que estaban presos, detenidos, y se supone que juntó como unos 200, eso eran los húsares de la muerte. Y ahí es cuando él dice la frase más famosa, aún tenemos patria, ciudadanos, porque había un combate que a nosotros en el colegio te lo enseñaban como la sorpresa de cancha rayada. Y ahí después de ese combate se dijo y llegó hasta Santiago que San Martín y O'Higgins habían muerto. Entonces ahí él dijo, la gente en verdad pensó que había que volver a escapar a Mendoza, como había sucedido después del desastre de Rancagua, cuando llegaron los españoles. Y ahí Manuel Rodríguez dijo, no, acá no está todo perdido, y informó esto y dijo, aún tenemos patria, ciudadana. Y queda abierta la pregunta ahí, si es que realmente Manuel Rodríguez sabía que no era así o que Sí, lo manipuló. Me gusta también la Sí. intriga, porque Sí, yo soy un hombre que le gusta certezas, pero Y me ahí gusta yo lo también la pongo así, tal intriga. cual, digo, Sí, no se po. sabe qué pensó en ese momento Manuel Rodríguez. O sea, en verdad tenía conocimiento que estaban muertos o lo hizo para que volviera a la carrera al poder. Porque las dos teorías me hacen sentido. Po. Por ejemplo, primero, de ordenar las tropas, de aleonar también a los patriotas que quedaban, y también me hace sentido de querer allanar el camino de los regresos de los Carreras, que eran sus amigos, que tenían también los contactos para financiar una campaña de liberación. Me hacen sentido las dos cosas y por eso mi Sí, cabeza po. siguió explotando diciendo, ¿qué pasó? Igual que, claro, ¿quién dio la orden? Esa es como la gran pregunta. Claro. O sea, por el fondo los Carreras eran parte de esto como mucho más criollo. En cambio, O'Higgins y San Martín pertenecían a algo internacional. Claro. Y en el fondo, ¿quién estaba presente en la reunión que dijeron hay que matar a Manuel Rodríguez? Porque a él lo tomaron preso cuando él fue al Palacio de Gobierno a increpar a O'Higgins cuando se había enterado del fusilamiento de Luis y Juan José. Y ahí lo toman preso y lo llevan al cuartel San Pablo y le dicen nos vamos a trasladar a Quillota, y ahí lo matan en el camino, con Tiltil. Entonces, bueno, yo ahí cuento una larga parte del libro, todo lo que fue el juicio, esa investigación que se perdió, que estuvo desordenado, mal hecho. Se Es perdió, súper dudoso, sí. se perdió Es entre súper super dudoso comillas. todo ese proceso. Pues, para mí el que tiene más validez ahí es una carta de Diego José Benavente, que se conoció 40 años después de su muerte, y que se le había pedido que le escribiera a su hermano, que iba en la comitiva donde iba Manuel Rodríguez, que ahí está la historia, que le había pasado un cigarro y que le había anotado en un papelito, huye usted que le conviene. Y Manuel Rodríguez no lo creyó, no lo quiso creer, no sé, y no escapó, bueno, y ahí... y ese hermano del que iba en la comitiva escribe este documento con detalle, que yo creo que es más factible, ¿no? Y que también, claro, va de la mano del carácter de Manuel Rodríguez, de no dejarse doblegar, puede ser también, es como Es bien, por ejemplo, es bien apasionante sí, también su forma de cuando ser. cuando dicen que era como que le seguía todo el amén a Carrera, él tenía, por ejemplo, su propia opinión y que están incluidas ahí en el libro, sobre todo cartas a San Martín, que él confiaba mucho más en el hombre de pueblo, la gente de campo, para todo esto, que la gente de su propia clase. Que heavy también. Y es opinión de él, o sea, sí. no es... Claro, está escrito, está documentado, no es una referencia subjetiva o un análisis. Y él escribía bien, yo creo, a veces San Martín le pedía que hiciera las cartas más largas. Sí, me encantó eso, me encantó esa parte. Y no lo logró nunca, hacía unas cartas eternas y con todo tipo de análisis de todo. Era un buen estratega. ¿Cómo podríamos resumirlo? Como un estratega militar, un agitador de masas, como Pero también un hombre de culto, todo. un hombre que él en verdad lo quería era ser abogado, que era pero súper intrépido, todo eso, sí, pero también súper querido. Yo pienso que hubiera esta recompensa y que nunca nadie lo haya delatado. Y ahí hay varias anécdotas, desde que una vez se hizo el borracho y se ató al cepo de una casa. O, Claro. No, y aparte, perdón que te interrumpa, que recompensas que no cobraron, y además en esa misma vía corría un bando que dictaba las penas casi del infierno, a quien lo ocultara, con degollamiento, con expropiación de... Un minuto de desesperación que hasta Marcó del Pont dijo que iba a quemarle los bosques a la gente como de estas... Claro, para que no se escondiera. Sí, y nunca nadie lo delató, habla por sí solo, pienso yo. ¿Será uno de estos próceres de la patria que más incógnitas tiene, partiendo por su muerte? O terminando en su muerte, mejor dicho. Claro, es que por quién lo mató y dónde está, por eso también es una incógnita que se supone que en el fondo él murió en Tiltil y ahí lo dejaron tirado como cerca de un cementerio indígena
Y 5 días después lo encontró un hombre que trabajaba con el juez de Tiltil, que se llamaba Tomás Valle, que era amigo del papá de Manuel Rodríguez. ¿Ya? Y ahí lo escondieron, no se atrevieron a hacer nada porque ya gobernaba ahí O'Higgins implacablemente. Y lo enterraron, como dicen, en el presbiterio de la iglesia de Tiltil. Bueno, y muchos años después, o sea, después, como el 1894, o sea, se armó una comisión que fue a desenterrar esto que había en Tiltil y traerlo a Santiago. Bueno, lo enterraron ahí con gran pompa en el cementerio general, pero en Tiltil dice que no se llevaron, pero ni un 1% de Manuel Rodríguez, que él está ahí. Y ahí, bueno, está todas esas exhumaciones, porque supone que años después habían enterrado 2 personas más en la capilla de Tiltil, pero ellos estaban en cajón. En cambio, Manuel Rodríguez lo habían tirado así nomás. Tipo fosa común. Sí, pero también hay un desacuerdo en la edad de ese cuerpo. Manuel Rodríguez tenía 33 años cuando lo mataron, y se dice que el que sacaron de ahí es mayor, otra con textura, bueno, otras ropas. Y para agregarle más misterio, hay gente que dice que está en Pumanque, en una iglesia en Pumanque, pero esa iglesia se derrumbó para el 2010, para el terremoto, entonces wow. no. Y en el cementerio general, bueno, ya hay descendientes de Manuel Rodríguez y 6ª generación que han pedido 2 o 3 veces exhumar los restos del cementerio general y se los han rechazado. ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué? La última yo vi el año 2019, una orden, la Contraloría no porque dicen que ya no es, y también hay todo un tema si es un doctor del servicio médico legal y que ya, por ejemplo, habían tomado una ropa y esa ropa se le había deshizo en las manos, como que ya no se puede ni siquiera determinar. Lo ven también por la edad craneal y el número de huesos. Ya, pero esto me deja con más preguntas. Sí. Me deja con más preguntas y con más interrogantes sobre los misterios de Manuel Rodríguez. No, Tengo que este descendiente que está en ¿Ya? eso y todo, y claro, lo hizo. Lleva 3 veces que se lo rechazan de la... Wow. Y ayuda también a este relato misterioso de un Manuel Rodríguez que dentro de todo también se muestra que se le ofreció ir a Estados Unidos. Sí. Se le ofreció ir a la India, creo. A Calcuta. A Calcuta. Y a Buenos Aires. A Buenos Aires. Le ofrecieron cargo de embajador y él lo único que quería era luchar por Chile y ver un Chile libre, y cuando lo logra, lo mata. Tal cual. Yo creo también que sí, pues estaba enamorado acá, yo creo, pues esta niña de Pumanque, pues, Francisca de Paula, Segura y Ruiz, porque hay una parte que un documento que dice que no le permiten sus amores dejar el país. Bueno, y de ahí habría tenido este hijo, y ese hijo tuvo 14, entonces ahí viene harta como descendencia de Manuel Rodríguez. Pero claro, él no, de hecho cuando lo tenían encerrado en un castillo en Valparaíso ya para mandarlo a Estados Unidos, él se consiguió una ropa de mujer y se escapó, claro, disfrazado. Entonces después cuando ya lo vuelven a pillar dicen no lo soltamos por nada. De hecho, el que estaba a cargo de su custodia hizo casi una promesa de sangre de que nunca más iba a ocurrir, y si que se gestaba algo iba a terminar, claro, dando el eterno descanso. Y ahí también lo por raro que decirlo pasó, de alguna forma, claro, es que San Martín al principio lo apoyó y lo escondió de O'Higgins, claro, y después se arrepintió, y en el fondo hay esa frase ahí que yo incluyo, bueno, a la primera que haga, en el fondo lo elimino, o sea, hasta eso... y ahí ya tuvo bueno, no sé si él pensaba que lo iban a matar cuando... Yo ahí incluyo testigos de el último día caminando hacia Quillota, una señora que lo recibe en su casa, le da una cazuela. Como que no bien, come, sí. Claro. No, es bien triste. Es triste, claro, porque parte el relato con el ímpetu de la juventud, ¿no? De esto de querer ser abogado, pero no lo logra, y que en base a eso empieza a trabajar ayudando a ciertas causas, gente del pueblo, va conociendo y, como tú bien dices, confiando más en la gente del pueblo, que es la aristocracia misma, y habla también de esta, entre comillas, endogamia política que había en Chile por la familia, los otomanos, por ejemplo, y todo esta turbulencia que había en la conquista, reconquista, y la patria vieja, patria nueva, es como bien, su vida en sí es como bien turbulenta, ¿no? Y súper pocos años, o sea, él su vigencia claro, fue de 1810 a 1818, 8 años que tuvo. Y es como, cuando él de verdad quería doctorarse de abogado con lucir esta borla, que bueno, costaba 300 pesos, que no los podían pagar, y él llegó a ofrecer, y se lo negaron, porque él ya estaba como en conversaciones media revolucionarias, ofreció dar clases gratis, claro, a cambio de poder doctorarse, no se lo... Claro, una especie de beca. De hecho, imagínate, porque eran autoridades realistas a las que se les negaron. Imagínate cómo hubiese cambiado la historia. Se decían, sí, hágalo. Claro.
el peso que hubiesen sacado los realistas de encima. Así que bien por Sí, Chile. pues, Oye, Soledad, en este armado de la historia es solo relatos de historias que sucedieron, no hay nada de ficción, nada agregado, ¿verdad? Sí, pero está contado, como la otra vez me dijeron, escribiste como una teleserie de la independencia. Me gusta contarlo así bien suelto para todo público, no es un relato, tú lo lees así como pesado. Claro. Pero claro, no tiene nada de ficción, no es una novela histórica. O sea, está todo documentado, bueno, ellos pero un relato así como lo más ameno posible para que lo lea todo el mundo. Se entiende y guste, al menos. Porque me ha pasado con otras historias de nuestra historia, valga la redundancia, de nuestra historia nacional de creación del país, que, insisto, tenemos poco, y qué bueno que se esté dando, que se esté reflotando, de hecho, de los libros, y cómo lo ves tú en este punto, que más se venden hoy en día en librerías, tanto como ebook también, son relatos que tienen historia nacional. ¿Cómo lo ves tú también en ese Pero fenómeno? eso es, yo encuentro que hay que definir porque es distinto poner una novela histórica. Pues es como que Claro. acá yo hubiera agregado una tremenda historia de amor Claro. Y de hecho yo digo, se comenta, por ejemplo, esta polola de Manuel Rodríguez que era tan bella, pero en verdad no hay ni una foto de ella. Es como, y lo digo así, pues. Y lo otro, claro, y yo sé, ¿queréis que me ponga a pelar? Yo sé No, que para nada, no. Yo lo digo, No, pero sí yo lo digo que- solamente del interés que hay de Pero la es que gente eso por causa consumir más historia. interés igual. Yo creo que, Claro. claro, causa mucho interés una novela sobre la guerra del Pacífico o la que hablábamos afuera. Claro. Eso es súper... Pero es novela, pues, o sea, no, se incluye ficción, que eso es distinto y puede ser más atractivo para la mayor común del Claro, público. o sea, lo que yo decía es que igual en el público nacional hay un interés Sí. de algo que tenga en relación a la historia, porque también en nuestra sociedad, creo yo, por los años de estudio, de manejo y lectura y todo, se piensa de que no hay mucho interés o que no siempre se ve lo de afuera, pero en estos últimos años, que diría una década al menos, estamos viendo el resurgimiento de dar a conocer nuestra historia, porque en los colegios, y la gente sí ha visto más de los podcasts que he hecho yo sobre historia de Chile, siempre lo digo, sabemos mucho del desembarco de Normandía, sabemos mucho, no sé, de los hunos, sabemos mucho Y de no historia de Grecia, Chile. y de historia de Chile sabemos muy poco. Súper poco, pues, sí. Y eso es hago bueno también, ¿no? Que Sí, se vayan oye, interesando. pero yo estoy de acuerdo en lo que dice. Hay un interés por saber de nuestra historia. Pues, o sea, si, no sé, por un Baradit con Historia Secreta de Chile se vende súper bien porque es un relato que es entretenido. O sea, pero es cierto eso, yo hago clase en la universidad que recibo alumnos de primer año, en el fondo que vienen del colegio, Claro, y me dicen que les da vergüenza decir lo poco que saben de nuestra historia. exacto. De hecho, en una entrevista que no me acuerdo si fue sobre la guerra del Pacífico, bueno, la guerra del Pacífico como tal, o de la fragata Cochrane, nos escribían acá en YouTube, ojalá en el colegio me hubiesen descrito así la historia. Porque nos pasan como la historia de Chile, O'Higgins, San Martín, la desastre de Rancagua, batalla de Maipú, muchas gracias, listo. Pero tenemos relatos del desembarco en Normandía o la Segunda Guerra Sí, Mundial, po. tenemos por montones. Po. Y Tal eso, cual. y eso es cosa de ver los libros que a uno le pasaron en el colegio nomás y ver que es así. ¿Y cómo la enseñaron? O sea, por lo menos yo salí del colegio y no entendía por qué los Carrera y los O'Higgins se odiaban. Claro. Es como... Sí. Oye, y de tu beta o del troncal de tu historia, que eres historiadora, Sí. ¿cómo se ve y cómo se desarrolla esto que todos nuestros próceres terminaron mal? Creo que en la historia mundial ningún otro prócer de liberación terminó así de mal. Todos fuera, exiliados, peleados, fusilados, casi desterrados. ¿Qué pasó Claro, ahí? Yo creo que también hubo como una desorganización, también mucha gente en cargos súper importantes sin estar como preparados para ello y también un problema de egos tremendo. O sea, yo, por ejemplo, acá cuento cuando, no sé, pues Carrera va a Estados Unidos a traer gente y flota para, después de Chacabuco, nunca lo dejaron entrar y lo tenían varado en Buenos Aires, que era Y hubo una flota y ahí no importante. era como hoy día que somos distintos países, ahí era todo un continente que se quería independizar de España. Y literalmente todo fatal. Pues, o sea, San Martín, por ejemplo, estuvo exiliado, estuvo en Europa, en Bruselas, y él después viene a Buenos Aires porque había sido abuelo y quería conocer.
y no se atrevió a bajarse en Buenos Aires. Y en Buenos Aires estaba la lucha entre los federales, los unitarios, y era, o sea, no solo en Chile yo lo veo Claro. eso, pero era el mismo, por ejemplo, Carrera estuvo escondido y lo llevaron en Montevideo. O sea, éramos como un continente que quería lo mismo y separado no a la se vez. supo, claro, por ejemplo, también otra cosa que relato en el libro es como para ayudar a entender este odio furibundo entre carreristas y o'higginistas. O'Higgins, que su papá, bueno, esa también es una historia muy triste del libro, Oh, que es terrible, sí. pero tenía acá en Chile su gran mentor, que era un irlandés, Juan Maquena. Y Juan Maquena murió en un duelo que le enterró acá a Luis Carrera. Entonces, Claro. por lo mismo, un duelo que se habían citado como para aclarar las diferencias y terminan en eso. Como... No, menos mal que lo mencionaste, la historia de O'Higgins, que bueno, es un libro que habla de Manuel Rodríguez, pero que Sí. habla de lo triste y lo mal que lo pasó también Bernardo O'Higgins, Sí, pues por esa Ambrosio carta, O'Higgins, una sí. persona que manipulaba, trae escena, frívolo y desapego total de la paternidad. Yo que soy papá no me lo puedo imaginar. Y las cartas, pero muy sufridas que le escribía y nunca le Nunca le contestó. respondió. Que me cae mal, don Ambrosio. Sí, sí. Muy ¿Sabe qué? un capítulo Ni porque- siquiera don Ambrosio, Ambrosio. Ambrosio, sí. Pues, yo hablo ahí de Bernardo como mi amigo y hay un capítulo que se llama La triste historia de Bernardo. Y realmente es Sí. triste. Te lo tengo Súper que triste. decir, te voy a encarar que lo pasé mal. O sea, lo pasaste mal y quedaste intrigado. Sí. Oye, Soledad, oye, nada, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por venir No, a gracias por conversar la con nosotros de invitación. Manuel Rodríguez. Yo por mí estaría hablando toda la tarde acá, Sí. o sacaríamos una parrillita, Sí, un asadito, sí. porque me encanta hablar de la historia. Invitar a la gente, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Está en digital también? Sí, ¿En está- estanterías? Cuéntanos. En verdad está en todas partes, en todas las librerías, bueno, en Buscalibre, en todas las plataformas, porque se lanzó ahora en abril, lleva poco, así que todavía es como un poco novedad. Yo lo recomiendo harto, está bien entretenido, una forma de ver distinta la historia. Tiene datos interesantes, no quiero hacer mucho spoiler para que lo vayan a leer, pero, y esto que tampoco lo sabía, de que Carrera fue a buscar financiamiento y apoyo a Estados Unidos. Está buenísimo, está buenísimo ese Y dato. sin saber una palabra inglés, partió igual. Mira, ¿quién no Y lo ha hecho? terminó hasta con el presidente Madison. Exacto, Sí. es una muy buena historia y como decía yo, hay datos interesantes que nunca nos contaron en el colegio, que no Sí, están tiene en harta muchos... copucha. Sí, Sí. eso, las copuchas de Manuel Rodríguez, de los Carreras, de O'Higgins, hasta Javiera Carrera sale acá. Así Sí, que, pues, sí. así que, recomendado ahí. Manuel Rodríguez, aún tenemos patria, Soledad nuevamente, muchas gracias por Gracias estar a ti, un nosotros, gusto. con nosotros y siempre invitada para hablar con y por la historia. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.